Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir encendiendo la cámara, por favor. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido estos días desde el lunes que no nos vemos? Bien. Hola Ángel, no te había visto. ¿Qué había pasado? Bueno, muy bien. María, la cámara, Daniela. Muy bien, vamos a comenzar hoy. Necesito que tengan a la mano una hoja, no importa que sea de reciclada, una hoja. ¿Todos tienen la hoja ya? Voy a ir a ver uno. Puede ser cualquiera, no vas a escribir sobre ella. No, yo sé, porque no tengo aquí cerca. Ok, rapidito, Matthew, está bien. Ya. Una hoja que no les sirva, ¿oyeron? Que no tenga nada importante escrito, ni nada de eso. ¿Ya todos tienen la hoja? Muy bien. Bueno, van a hacer lo siguiente. Voy a agarrar una hoja, la del cuaderno que tengo aquí, para explicarles lo que vamos a hacer. Con esta hoja vamos a hacer lo siguiente. Con las manos, no quiero tijera, quiero nada. Con las manos, lo vamos a hacer con las manos. Lo que yo les voy a pedir, solamente con las manos. ¿Verdad? Ya, creo que Matthew todavía está buscando la hoja porque no ha encendido la cámara. Lo vamos a hacer con las manos. Tenemos la hoja. Bueno, yo tengo una hoja en blanco, ¿verdad? Vamos a quitarle este filito que está aquí. Una hoja en blanco. Bueno, puede ser de reciclaje, como les dije. Puede estar rayada, pero que no sirve. Ok. ¿Listo? Ok. Quiero que esta hoja ustedes a ver, ya voy. Esta persona sí ya había entrado. Ok. Ok. Quiero que a esta hoja la vayan rompiendo hasta que ya no puedan romperla más. Hasta que ya les quede un pedazo que no lo puedan romper. Es decir, van a empezar a romper la hoja, ¿verdad? Van a romperla todas las veces que sea necesario, hasta que quede un pedazo que ya no puedan romperlo. Lo más pequeño posible van a obtener. Vamos. Todos tienen que romper la hoja lo más pequeño posible, que ya no puedan romperla más. Me avisan. Tienen que llegar hasta un pedacito que no puedan romperlo en dos. Que se les haga difícil porque es con las manos. Y obviamente no quiero tijeras ni nada de eso. Con las manos porque sus dedos, según su grosor, ustedes van a llegar hasta un final. ¡Ey, mi esto todavía está muy grande! Oye, Justin, apaga el micrófono. Picae. Disculpe, bro. No se preocupe, tranquilo. Ahí están sus compañeros. Uno solo le dijo algo, los demás lo que hacen es reírse. Les encanta eso. ¿Listo, Ángel? ¿Ese es tu pedacito?
Hasta que no puedan ya partirlo con el dedo. Recuerden que es con las manos, no es con tijera, ni con nada más, ni con... Y me van a mostrar así como hace Tiffany. Uno solo, el pedacito más pequeño al que llegaron. Mira, valiente, tú tienes los dedos bien delgados. Todavía esto está muy grande. Todavía lo puedes partir. Mira cómo se ríe. Dios mío. Muy bien, María. Ya vi el tuyo. Excelente. Eso, Matthew. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos el de Frey. Peter, el mío es demasiado pequeño. No se ve. Acércalo a la cámara. Seguro se ve. Allá está el de Escobar. Muy bien. Sí se ve el de usted, Mogro. Ahí se ve. Muy bien. Muy bien, Balseca. Excelente, Jaramillo. Muy bien. Eso es Aguiñaga. Muy bien. Espero que no me hayan hecho trampa porque no quiero tijera ni nada. Muy bien, Kiara. Con las manos. Eso, Macías. Muy bien. Así es. Ahí está el de Chon también. Muy bien. Eso, Ángel. Excelente. Ahí tenemos el de Pincay. Muy bien. Ok. Gracias a todos por su participación por esto. Bueno, y ustedes dirán, bueno, y el profesor nos hizo destruir una hoja. ¿Será para desestresarnos? Bueno, a lo mejor les sirve, ¿verdad? Para desestresarse. Aquí yo tengo el mío también. No se preocupen que yo también lo hice. Aquí está el mío. Ok. Ahora, en la vida, ¿verdad? En la vida hay cosas como este pedacito de papel, ¿verdad? Que ya no podemos dividirlo más, que son indivisibles para nosotros, ¿verdad? En las estructuras que conforman a los seres vivos, hay estructuras vivas, estoy hablando de seres vivos, no voy a hablar de términos moleculares, ¿verdad? Que obviamente son mucho más pequeños, pero a nivel de vida, de estructura y de organización de la vida, tenemos estructuras así, indivisibles. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a recordar con ustedes un tema de ciencias naturales, ¿verdad? Un tema de ciencias naturales y necesito que lo hagan, no precisamente a través del chat, ¿verdad? Sino que lo hagamos a través de, ¿cómo es que se llama? A través del audio, que les escuche la voz. Ok, entonces vamos con esto, ¿verdad? Aquí tengo esto, muy bien, ya voy, necesito mi teléfono para esto, para poder ayudarlos a escribir lo que ustedes me van a decir. A ver, aquí no aparece, ya apareció, perfecto. Ok, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Ay, disculpe, ok. Vamos a ver, ok, a ver. Entonces vamos a hablar de la materia viva. Es de lo primero que nosotros vamos a hablar el día de hoy para poder entrar en materia, de la materia viva. Y la materia viva, ¿verdad? Tiene algo como ese pedacito de papel que nosotros vimos, ¿verdad? Que está aquí. Ese pedacito de papel que es indivisible, que es lo más pequeño, pero que es un ser vivo. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se llama esa estructura? Indivisible, viva. Célula. Muy bien. Entonces tenemos una célula, ¿verdad? Una célula. Ahí tenemos una célula, les estoy dibujando una en particular. Entonces, la primera estructura de la materia viva, ¿verdad? Es la célula, ¿verdad? Obviamente la célula es el ser más pequeño, ¿verdad? Vivo que existe, es bastante simple, ¿verdad? Tiene una membrana, tiene un núcleo, un citoplasma, etc. Luego, con el pasar del tiempo, nuestras amigas las células se unieron, ¿verdad? Para hacerse más especializadas. ¿Alguien recuerda qué pasa cuando se unen varias células para una función en común? ¿Qué se forma? ¿Qué se forma? Tejidos. Dime, Ángel. Tejidos. Tejidos, dice Ángel, ¿verdad?
Si quiero dibujar un tejido, ¿verdad? Yo puedo asimilar algo como esto. Y entonces dibujo mi tejido, ¿verdad? Entonces se forma lo que Ángel conoce como tejidos. Entonces sería un tejido. ¿Alguien tiene un ejemplo de un tejido? ¿Un nombre? ¿Nadie conoce un tejido? Mister, la piel es un tejido. Dígame. La piel. La piel es un tejido, sí, es un tejido epitelial. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. Hay tejido epitelial estratificado. Muy bien, ok, sería un tejido animal en ese caso. Ahora, los tejidos, hay diferentes tipos de tejidos. Los tejidos también con el tiempo y con la evolución se unieron para formar estructuras mucho más complejas, que son Órganos. los órganos. Dime un órgano, Ángel, por favor, que lo pueda dibujar. El hígado. El hígado, bueno, el hígado, vamos a ver, es algo como así, ¿verdad? Algo así. Es el hígado. Muy bien, ahí tenemos. El hígado, entonces formamos los órganos. Ok, los órganos. Ok, los órganos. Los órganos, tan bellos y hermosos, no se quedaron quietos, ¿verdad? Y empezaron a interrelacionarse entre ellos. ¿Y qué se formaron? Nosotros. Nosotros. sistemas. Puede ser, pero antes de nosotros. Los sistemas. Los sistemas y los aparatos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre aquí algo sencillito, ¿verdad? Tengo la boca de la persona, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, ¿verdad? Entonces, se formaron los sistemas y los aparatos, ¿verdad? Recuerden que un sistema y un aparato se diferencia por dos cosas, ¿verdad? El sistema, los órganos están interrelacionados, interconectados, ¿verdad? Tienen un mismo tejido que los une, ¿verdad? Por ejemplo, como el sistema nervioso tiene un mismo tejido. Y en el caso de los aparatos, son órganos que están interrelacionados también, pero los órganos están formados por distintos tejidos, tejidos diferentes. Por ejemplo, si yo digo el aparato locomotor, ¿verdad? Tenemos los músculos, los huesos, entonces los huesos es un tipo de tejido, los músculos son otros. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Sigue siendo interconexión entre distintos órganos, pero en el caso del sistema, los órganos comparten el mismo tejido. Pero en el caso del aparato no, comparten tejidos, no comparten el tejido, sino que son de tejidos distintos. Ok, perfecto. Vamos a ver, que creo que en el chat alguien escribió algo porque aquí se alumbró. Ah, perfecto. No hay problema, Leonela, haga lo que sea necesario. Ok, ay Dios mío, se me apagó mi pizarra aquí. Ok, cuando se unen los tejidos y los aparatos, ¿qué viene? ¿Qué viene cuando Creo que ahí sí venimos nosotros, ¿verdad? Ahí sí venimos nosotros, ¿verdad? Venimos nosotros. Bueno, no voy a dibujar un cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, voy a dibujar tipo preescolar, pero ustedes me van a entender, ¿verdad? O, por ejemplo, algo como esto, ¿verdad? Ustedes pueden hacer algo como esto. Ahí tengo un perro y un ser humano, ¿verdad? Qué bello ese perro, me quedó espectacular, sobre todo la trompita aquí, ¿verdad? Ok. Entonces sería un organismo. Un organismo. Muy bien. Ok. Muy bien. Lo voy a dejar hasta allí, ¿verdad? Entonces, si vemos, antes de la célula, nosotros vimos un tema que era el tema de las macromoléculas. ¿Se acuerdan de esto? Las biomoléculas, los bioelementos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Los prebióticos. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de la célula, por supuesto, está todo el tema molecular, hasta que llegamos a las partículas subatómicas, pero eso no es materia viva, ojo con eso, no son materias vivas, pero las moléculas y todo eso forman las células. La célula, a partir de la célula, ¿verdad? A partir de aquí, lo voy a hacer en rojo, a partir de aquí comienza lo que es la materia viva, ¿verdad? Hasta que forma lo más complejo de la vida, que es esto que está aquí, que es un organismo. Obviamente, después de los organismos vienen otros niveles que son macros, ¿verdad? Que es el tema de la comunidad, las poblaciones, los ecosistemas, hasta que llegamos a la biosfera. ¿Estamos claros en eso, verdad? Eso lo vimos en ciencias naturales, ¿sí o no?
¿O me equivoco? ¿Estamos claros en eso? Sí, profesor, me voy a responder yo mismo. Ok. Ahora nosotros nos vamos a centrar aquí, en este punto, en esta señora que está aquí. Nos vamos a centrar en las células. Si ustedes ven las unidades que hemos trabajado, nosotros hemos venido viendo todo lo que era la formación de la vida, las teorías, y llegamos a una teoría, ¿verdad?, que tiene que ver con la evolución química de la vida. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Qué establecía la evolución química de la vida? A ver, ¿alguien recuerda? El experimento de Miller y todas estas cosas. Bueno, voy a seguir hablando, ¿verdad? En vista de que la participación, bueno, impresionante. Entonces, en la evolución química estábamos hablando obviamente de que cuáles eran los precursores de la vida, ¿verdad? ¿Recuerdan el tema de la generación espontánea? De que la vida no proviene, la generación espontánea decía que la vida venía de materiales inertes, pero llegó la biogénesis donde decía que la vida viene de una vida preexistente. Y vimos a nuestros amigos, por ejemplo, Pasteur, ¿verdad? Ellos que probaron esto de la existencia de los microorganismos. ¿Recuerdan eso, verdad? Luego vimos la parte de las moléculas, ¿verdad? Que las moléculas se fueron uniendo, la atmósfera primitiva, el desastre que había, y a través de una recreación que hizo Miller, ¿verdad? Donde a través de la composición atmosférica, los lagos primitivos, las descargas eléctricas, las erupciones volcánicas, se formaron de manera, entre comillas, espontánea, los primeros prebióticos que serían como moléculas, proteínas y estas cosas, hasta que llegaron a las biomoléculas complejas como lo que era el ARN, el ADN, y se formó estructuras que se conocieron, según Oparin, como los coacervados. Hasta allí estamos bien, ¿verdad? Y de allí, por supuesto, estas estructuras eran previas para la formación de las moléculas, de las células primitivas. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta unidad, en la unidad número 4 de biología, nos vamos a centrar en esa estructura, en la estructura de la célula. Ahora, antes de ello, por supuesto, nosotros nos vamos a determinar, nos vamos a ver en el tema de hoy, previo a ver los tipos de células, los organelos, cómo funciona la simbiosis, todas estas cosas, la endosimbiosis, vamos a ver la teoría celular. Y hoy nuestra conclusión debería ser cuáles eran los postulados principales de esta teoría. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a ver un video que bajé de un usuario de YouTube, ¿verdad? Que es Biológicamente, ese es el usuario, ¿verdad? O la cuenta o el canal, Biológicamente. Van a ver el video, necesitan prestar atención y si necesitan anotar algo lo tienen que hacer. Porque ustedes, en la pizarra negra que voy a colocar luego del video, ustedes me tienen que decir cuáles son los postulados de la teoría celular. La teoría celular se centra en el estudio de la célula. Entonces voy a hacerles preguntas del video y yo voy a ir escribiendo, ¿verdad? Voy a ir escribiendo. Y los postulados o lo que establece esta teoría es lo primero que debemos especificar, ¿verdad? Entonces, y además el video les puede servir o les va a servir para lo que luego va a ser la actividad, vamos a decir como la tarea, pues, o el deber, la actividad que vamos a hacer aquí, nuestra producción. Y esa producción es la que luego colocaremos en nuestro portafolio junto con, no sé, con lo que entendimos, con lo que nos parece interesante. Recuerden que la producción debe venir de aquí. No es solo un captura de pantalla, ¿verdad? Debe venir de aquí, de nuestra mente, ¿verdad? Sobre cada uno de los temas. Muy bien. Entonces vamos a ver el video. Vamos a ver el video correspondiente acerca de la teoría celular y entonces vamos a ver. Listo. Vamos a compartirlo con ustedes para que lo puedan observar. Ok. Aquí estamos. Listo. La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces.
Por esta razón las llamó células, que proviene del latín célula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas, a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día. Él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René de Trochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula, unicelulares, o de varias células, pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación.
Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo, y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Muy bien, ahí vimos el video. Nos quedó claro que es la teoría celular, ¿verdad? Comienza desde el descubrimiento de la célula y poco a poco, obviamente, por ejemplo, gracias a este instrumento, por supuesto, ¿no? El que tenemos allá, que es el microscopio, se fue perfeccionando y después fueron descubriendo, obviamente, estructuras internas de la célula y se llama teoría por eso, pues no es una ley, es una teoría que todavía con los avances tecnológicos se puede ir alimentando y perfeccionando, ¿no? Entonces, vamos a establecer lo que serían entonces los postulados, ¿verdad? De la teoría celular. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Entonces, según el video, ¿verdad? La célula es una estructura bien importante. Entonces, vamos a ver cuál sería los postulados de esta teoría. Ya voy, que aquí tengo un problemita con esto. Al fin, ok. Listo, ok. Entonces lo que queremos cerrar en esta parte, ¿verdad? Serían los postulados. ¿Qué es lo que establece o qué es lo que se llegó como conclusión de la teoría celular? ¿Alguien según su intuición me podría decir cuál sería un primer postulado? Y que todos los seres vivos provienen de una célula o de su segregación. Muy bien, el primer postulado que nos dice Luzárraga dice que todos los seres vivos provienen de una célula, ¿verdad? Entonces se conoce como la unidad de origen, ¿verdad? Unidad de origen. Todos los seres vivos, ¿verdad? Perdón aquí. Todos los seres vivos están formados, ¿verdad? O vienen de una célula. Entonces, estamos hablando que la célula es la unidad de origen. ¿Qué sería lo segundo? Mister, ¿podría ser que las células surgen de otras preexistentes? Muy bien, ahí estaríamos hablando de lo que se conoce como, ¿verdad? La unidad reproductiva y unidad reproductiva, ¿verdad? Las células vienen de otra célula preexistente y tienen todos los mecanismos necesarios para eso. ¿Cuál sería un segundo? Son 4. Unidad reproductiva, unidad de origen. Y las células tienen la información hereditaria. Muy bien. Eso se conoce como el tercer postulado, lo vamos a llamar entonces unidad genética, ¿verdad? Tiene todos los elementos. Unidad genética. ¿Alguien más? ¿Otro? Todas las funciones vitales funcionan gracias a la célula. Muy bien, unidad genética. Esto significa que la célula, ¿verdad? Es la unidad fisiológica de todo ser vivo. Unidad fisiológica de todo ser vivo. Unidad fisiológica. Ahora, ¿a qué conclusión llegaron unas personas que estudiaron vegetales y animales por separado? Unidad fisiológica. ¿Alguien recuerda? Que fue Swan y Sladen. ¿A qué conclusiones llegaron ellos? ¿Qué pasaba con los tejidos animales y con los tejidos vegetales? ¿A qué conclusión llegaron ellos? ¿Qué vieron en los tejidos ellos? ¿Qué pasaba con los tejidos animales y vegetales? ¿Nadie recuerda?
Todos los tejidos están formados ¿por qué? Células. Por células. Entonces yo puedo decir que, a ver, yo puedo llegar a la conclusión de que todo ser vivo está formado por células. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a incluir un quinto, ¿verdad? Ese quinto lo vamos a llamar que la célula, perdón, ya que quiero escribirlo más grueso aquí, ok. Que la célula, ¿verdad? La vamos a considerar la unidad anatómica o estructural de los seres vivos. Ese es un quinto que vamos a considerar, ¿verdad? Unidad anatómica o estructural. Cuando me refiero a unidad anatómica es que conforma todas las estructuras de los seres vivos, ¿verdad? Todos los órganos, la piel, etcétera. Entonces, repito con los postulados que están allí. La primera es la unidad de origen o unidad de la vida. Recuerden, por eso es que partimos el papel. La célula es eso que no podemos partir. Si la partimos, ya no es vida, la estamos matando. La unidad básica de la vida de origen es la célula. Luego tenemos la unidad reproductiva, ¿verdad? Toda célula viene de otra célula preexistente y nosotros venimos de células. ¿Qué es el espermatozoide? Una célula. ¿Y qué es el óvulo? Una célula. Estas células se unen y forman un organismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso por allí. Y la unidad genética, todas las células en su núcleo o en el citoplasma, porque dependiendo del tipo de células, algunas no tienen núcleo, tienen el material genético necesario para transmitirlo a las otras generaciones. Además de eso, vimos que hay organismos que están constituidos por una sola célula, es decir, que son unicelulares. Significa que la célula tiene todas las funciones vitales para comportarse como un ser vivo. Esos procesos se conocen como procesos fisiológicos, por eso se conoce a la célula lo que dice el cuarto, como unidad fisiológica de los seres vivos. Es decir, la respiración que nosotros hacemos, que es un elemento, vamos a decir, vital, lo hacemos a nivel celular. Las plantas, la fotosíntesis, etcétera. Y por último, la unidad anatómica. Nosotros tomamos cualquier parte de una planta y está formada por células. Cualquier parte de un hongo y está formada por una célula. Cualquier parte de un animal y está formado por una célula, ¿sí? Entonces, la célula es la unidad básica y estructural de todos los seres vivientes. Eso es lo que establece y a la conclusión que se llegó con la teoría celular, que es el tema de hoy. ¿Qué vamos a desarrollar nosotros como actividad? ¿Verdad? Es sumamente sencillo lo que vamos a hacer. Ya hemos trabajado con eso, no es tan complicado. Obviamente, ya les voy a explicar algo en estos minutos que nos quedan, ¿verdad? Ustedes ven esto que es el contenido. Si ustedes observan, ay, profesora, aquí hay más cosas de las que usted explicó. Este mismo contenido es como si fuese la unidad del libro. Ustedes la van a ver repetida en los otros temas. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Teoría celular y niveles de organización. Luego vamos a empezar a ver en el tema de la semana que viene los tipos de células. Luego vamos a ver las funciones de nutrición de la célula. Vamos a ir desarrollando ese contenido. Entonces, si yo quiero profundizar lo que el profesor habló hoy, solamente de este índice vamos a ver el 1 y el 2. Es decir, teoría celular y niveles de organización celular. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás no lo vamos a revisar, sino a medida que vayamos profundizando. Aquí tenemos el deber, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros acabamos de ver un video donde estaban las estructuras, ¿verdad? O los descubrimientos que fueron constituyendo lo que fue la teoría celular hasta la actualidad. Es decir, como todo lo que es la historia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A través de una infografía, de PowerPoint, de Excel, de lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran utilizar, van a desarrollar lo que es la línea del tiempo de estos descubrimientos con sus gráficos o imágenes y obviamente un pequeño comentario de esta persona y este científico que fue lo que hizo. ¿Sí? Es una línea del tiempo que vamos a hacer acerca del desarrollo de la teoría celular. Y obviamente vamos a tener nuestros 3 días correspondientes, compartimos el enlace tal cual como hemos venido trabajando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? El tema es sumamente sencillo. Perfecto. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer de actividad? ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto. Ya no nos vemos sino hasta química el próximo lunes. Me alegra haberlos visto. Y bueno, esperemos recordar que somos tan pequeños, estamos constituidos por algo tan pequeño e insignificante que no vemos, pero que nos da nuestra complejidad y vida, que es la célula. Que tengan un feliz fin de semana, jóvenes. Cuídense. Nos vemos. Bye.